Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos este momento de reflexión, este espacio de diálogo, hablando de ese Dios real que quiere estar cercano a cada uno de nosotros y que se hizo tan cercano que caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, durmió entre nosotros, comió entre nosotros, vivió la vida de cada uno de nosotros y entregó esa vida por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas veces nos preguntamos si se puede vivir sin ser creyente, si se puede vivir sin tener fe. Evidentemente la respuesta es sí. La respuesta es que se puede vivir sin creer, se puede vivir siendo ateo o a lo sumo algunos son agnósticos, pero sin tener una fe viva, una fe que los conecte, que los relacione con el Dios creador del cielo y de la tierra. La vida de esas personas no es una mala vida. Muchas veces los religiosos y los creyentes creen que las personas que son agnósticas o que son ateos son personas que no tienen valores, que no tienen principios, que no son morales. Nada más lejos de la verdad. Una inmensa cantidad de personas que no son creyentes tienen una ética de vida correctísima. Son personas que están preocupadas por los demás, que quieren colaborar para que este mundo sea un mundo mejor para todos. Son personas que tienen valores, que tienen principios, defensores de la vida, del derecho a la vida. Incluso en este gran debate contemporáneo que hay acerca del derecho a la vida, en el cual entran el aborto y la eutanasia, hay una cantidad de ateos y de agnósticos que, aunque no son creyentes o creen que puede haber a lo sumo un poder sobrenatural, pero muchos de ellos ateos, son defensores de la vida, no sobre la base teológica de la defensa de la vida, pero creen en el derecho a la vida como un derecho fundamental del ser humano. Así que cuando nosotros pensamos en los ateos, en los incrédulos, en los no creyentes, debiéramos tratar de pensar que son personas igual que otras. No son peores que un creyente ni mejores que un creyente. De la misma manera, cuando nosotros pensamos en las personas que creen, debiéramos recordar que las personas que creen son seres humanos iguales a los que no creen, con virtudes, con defectos, con aciertos, con desaciertos, con una vida que puede estar marcada por problemas, por dificultades, por alegrías y por tristezas. Las personas que creen son tan humanas como las que no creen. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Que unos desarrollan una cosmovisión desde su incredulidad, una cosmovisión atea, mientras que los creyentes desarrollan una cosmovisión basada en la fe en que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, y que ese Dios que es trascendente ha querido comunicarse con el ser humano y lo ha hecho de muchas maneras a lo largo de la historia por medio de mensajeros llamados profetas. Esos mensajes de Dios han sido inscripturados por estos mensajeros en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero por encima de todas las formas o intentos de Dios de comunicarse con el ser humano y de hacerse cercano al ser humano, la gran aseveración de la fe cristiana es que Dios se ha comunicado directamente con el ser humano. A diferencia del judaísmo, a diferencia del islam o de otras religiones llamadas reveladas, nosotros creemos que Dios vivió entre los hombres, que Dios se hizo hombre, que Dios vino a morar la vida de los seres humanos de este lado de la eternidad. Y eso lleva a que creamos en un Dios no solo trascendente, sino también en un Dios personal, y además de personal, cercano, tremendamente cercano y tremendamente preocupado por la realidad humana. Y cuando nos preguntamos en el propósito de esa encarnación de Dios para vivir entre los hombres, la respuesta es que Dios quiere salvarnos a través de la entrega de su vida. La encarnación finalmente tiene el propósito de restaurar las relaciones rotas entre Dios y el hombre, de volver a crear un puente que no se vuelva a romper entre el cielo y la tierra y el cielo, de volver a unir lo que el pecado separó, de terminar con el conflicto que la transgresión del hombre creó, y de finalmente erradicar el poder del autor del mal, del dolor y del sufrimiento por medio de la finalización del conflicto en la segunda venida de Jesús. Así que finalmente la encarnación tiene el propósito de salvarnos. Cuando nosotros pensamos en ese Dios encarnado, que se ha revelado, que se ha manifestado, nos lleva a nosotros los creyentes a centrar nuestra vida en lo que es la relación con Él
y su voluntad. A diferencia de los ateos, los creyentes pensamos, elegimos, decidimos y obramos, buscando siempre que Dios nos asesore, buscando siempre que Dios nos guíe. Es cierto que muchas veces, a pesar de que buscamos la dirección divina, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y es muy cierto también que a veces no terminamos de entender completamente cómo nos dirige Dios. Pero eso no anula nuestra fe, porque nuestra fe finalmente se basa en muchas evidencias. Primero, todas las evidencias de la inspiración del libro sagrado. Segundo, todas las evidencias de la existencia, muerte y resurrección de Jesucristo. Y en tercer lugar, la evidencia subjetiva de que tenemos una relación con Dios y Dios se comunica con nosotros, la experiencia personal. Sobre la base de estos tres elementos desarrollamos nuestra fe. Nos conectamos con el mundo que nos rodea y tratamos de ser canales de bendición para el mundo que nos rodea. Con esto en mente quiero decirte algo. Hay otra gran diferencia entre los creyentes y el resto del mundo. La mayoría de las personas, si no todas, sufrimos muchas veces sentimientos de insatisfacción. Muchas veces nos sentimos insatisfechos, muchas veces no nos sentimos plenos, no nos sentimos completos, no nos sentimos llenos. Aquí no voy a decir de qué manera ateos o no creyentes o agnósticos hacen para superar este sentimiento de insatisfacción, este vacío interior. Sabemos que muchos tratan de llenar ese vacío interior con diferentes cosas, con cosas que de alguna manera anulan el silencio que hay en su alma, anulan la soledad interior que ellos tienen. Eso puede ser desde un hábito hasta una práctica o un vicio. Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser el tabaco, puede ser el sexo, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser el amor, puede ser incluso una filosofía de vida. De diferentes maneras el ser humano busca llenar ese vacío interior. Busca que esa soledad interior sea suplida de alguna manera. Pero ¿cuál es la diferencia con los cristianos? Experimentamos los cristianos muchas veces esos momentos de soledad, esos momentos de vacío interior, cuando no nos sentimos plenos o no nos sentimos llenos, por supuesto. El Evangelio de Juan menciona el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, de la cual ya hemos hablado. A partir del versículo 13, Jesús dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Juan 4:13. Y el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Sabes? A diferencia del resto de las personas, esa sed interior, esa sed del alma, ese estado de necesidad que nosotros tenemos, lo suplimos con la presencia de Jesús. Y cuando Jesús llega a nuestra vida, Él llena ese vacío. Él suple ese vacío. Y lo llena de una manera real, de una manera auténtica. Porque Jesús sacia la sed interior. Hace que esa sed del alma sea suplida. Con su presencia, Él que es el agua de vida, el agua que da vida, suple nuestras necesidades. Sin agua, sin líquido, más tarde o más temprano una persona muere. Hidratarse es vital para la existencia. Si nosotros no recibimos el agua de vida que es Jesús, no viviremos una vida plena, no viviremos una vida abundante y lo que es peor, viviremos constantemente insatisfechos. Pero cuando nosotros dejamos que Jesús, el agua de vida, venga a nosotros, no hay más sed, porque Él sacia la sed del alma. Y todos esos vacíos interiores que hay en cada uno de nosotros son llenados por la presencia de Jesús. Los cristianos no somos mejores que los ateos. No hacemos más cosas buenas que muchos ateos. No somos un colectivo más extraordinario que el de muchos ateos o agnósticos que hay por este mundo, preocupados por los demás y por la sociedad. La gran diferencia entre un ateo y un creyente es que el creyente
ha elegido llenar su vida con Jesús y dejar que ese Jesús que mora en él le muestre el camino por el que debe andar. Y cuando el creyente se equivoca, va a Jesús en busca de perdón y en busca de restauración. Y lo que es todavía más extraordinario de cuando uno cree en Jesús y permite la morada de Cristo en su vida, aceptándolo como Señor y Salvador personal, es que esta vida efímera y transitoria que termina biológicamente con la muerte, se transforma en un proyecto que se llama eternidad. Porque Jesús, que ha derrotado la muerte a través de su muerte y resurrección, nos da la vida eterna a todos aquellos que hemos creído en Él. Se puede ser una excelente persona y se puede ser incluso una bendición para la humanidad siendo ateo, pero no se puede tener vida abundante y recibir la vida eterna a menos que se crea en Jesucristo. Por eso en este día te invito a abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.